estos temas que venimos tratando los domingos. Y el tema general es el tema de transformación. ¿Qué quiere decir transformación? Cambio, ¿verdad? ¿Hay algún cambiado? ¿Hay algún transformado? A veces uno se pregunta, ¿no es cierto? Porque el deseo o el sueño de todo predicador es que lo que transmite, o Dios transmite a través de él, sirva de beneficio para nuestra vida. Y que de alguna manera algo cambie en nuestro corazón, para bien. Que nos acerque más a Dios, que cambiemos la manera de pensar, que confiemos más en Dios, en su palabra, que despierte un gusto para comprender o entender un poco más. Son cambios en el alma, en el espíritu. Y el propósito de estar juntos y escuchar y compartir la palabra es ¿no es cierto? De ser cambiados, transformados. El versículo lema es ese en Romanos 12:2 que dice, ¿cómo dice? Que no seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, ¿no es cierto? Según la versión que la lea, pero más o menos dice así. Así que hoy vamos a seguir con este tema, cómo enfrentar los miedos que arruinan las relaciones. Y voy a buscar, voy a usar de Génesis un texto que de alguna manera nos introduce al origen de los miedos en la vida y en nuestra vida. Todos recuerdan la historia de la creación que se encuentra en ¿cuál libro de la Biblia? Muy bien, tenemos buenos alumnos acá, ¿no es cierto? En Génesis. Génesis es el libro de los orígenes, de los comienzos. Y ahí habla de la creación de Dios del mundo, el universo, pero también habla de la creación del hombre y la mujer. Y en esta historia que encontramos en Génesis, encontramos también el origen de muchas cosas con las cuales nos podemos identificar y que padecemos hoy día nosotros. Así que vamos a estar mirando este pasaje, a ver si anda esto, ahí está. Y vamos a leer juntos. Voy a leer de la pantalla porque es de la Nueva Traducción Viviente. La mayoría tiene Nueva Versión Internacional, pero leemos de ahí. Así que yo voy a leer la historia y la vamos a tomar cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín, que se llamaba... Y Dios dijo, de todo lo que hay aquí ustedes pueden disfrutar y comer, menos de un árbol. No pueden tomar del fruto de un árbol, ¿verdad? No dice que era una manzana, un manzano, ¿no? Un árbol. Y la prohibición que Dios le dio les confrontó con la posibilidad de creer y obedecer o no creer y desobedecer. El ejercicio de una elección personal. Todo iba bien hasta que fue tentada Eva. No estamos adjudicando ninguna culpa en especial a Eva. Pero empezó por ahí la tentación a Eva, que tomó del fruto y le dio para Adán, para probar, porque era rico, y también Adán comió. Así que los dos participaron de hecho de desobediencia a Dios. Eso despertó una nueva conciencia en ellos del bien y del mal. Pero no cumplió una promesa que el diablo le había hecho a Eva, que era una mentira, que si comían del fruto iban a ser como dioses. Y esa es la aspiración de todo ser humano, ser lo máximo, el centro del universo, ser yo Dios y quien decido lo que está bien, lo que está mal, lo que conviene, lo que no conviene. Y Dios había puesto esta disyuntiva frente a Adán y a Eva de no comer, sino de confiar en Él, diciendo, no les conviene, no coman de ese fruto. De lo demás puedan disfrutar, no se pierden nada. En cambio viene el diablo y te hace otra propuesta y te dice, probá, come, porque lo que dice Dios en el fondo es una mentira. ¿Se dan cuenta del juego?
Y yo creo que esta tentación la vivimos todos en nuestra mente y nuestra vida. ¿Acaso dice Dios esto? Pero hoy en día todo el mundo lo hace, les va bien, es normal, ¿por qué no? Y quien tiene la conciencia, digamos, ejercitada, está enfrentado, confrontado con esa decisión y ese juego en su mente todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que Eva tomó del fruto. Así que vamos a tomar la historia aquí. Dice así, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pobre Adán, ¿no? Obedeció a la mujer y así le fue. En ese momento se les abrieron los ojos, o sea, tomaron una nueva conciencia y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron delante del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor lo llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre le contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente que me engañó, le contestó ella, pero por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿por qué me desobedeciste? Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, de que él te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho polvo y al polvo volverás. Este texto es muy interesante porque nos introduce o nos describe algunos miedos básicos que cada uno vivimos, que se introdujeron en la vida de Adán y de Eva y que siguen en toda la humanidad del cual somos partícipes. Cuando vivían sin culpa o sin haber pecado en el Edén, no vivían miedo. Vivían un mundo lleno de confianza y de amor. Al desobedecer a Dios se introdujo en su vida, en su conciencia, en su ser, una serie de miedos que quiero que miremos ahora, porque los sufrimos nosotros, cada uno de nosotros vivimos y sufrimos estos miedos que arruinan nuestra vida y arruinan nuestras relaciones humanas, porque los miedos están ahí interviniendo, no solo en nuestra conciencia, sino también en nuestro matrimonio, en nuestra familia, todas las relaciones interpersonales. Así que vamos a ir viendo algunas de estas cosas que les pasó a Adán y a Eva. El primer miedo que apareció es el miedo de ser expuesto y me hace distanciar. El miedo a ser expuesto, a ser encontrado y que me hace distanciar. Ustedes verán, dice, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿a dónde estás? Antes, el ser humano caminaba en libertad y en confianza con Dios. Y de golpe ahora se tiene que esconder. De golpe se tiene que esconder. Y Dios viene y le pregunta, ¿a dónde estás? Y el hombre le contestó, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Les propongo que todos nosotros nos escondemos. Nos escondemos de nosotros mismos a veces,
Nos escondemos de otros y nos escondemos de Dios. Creemos que nos podemos esconder de Dios, pero hay una parte de nuestro ser que guardamos en privado y que suponemos que nada ni nadie puede descubrir de nosotros. Hay una parte íntima, personal, que llevamos adentro y que nos separa en primer lugar de Dios porque nos estamos escondiendo de Él, y aún en las relaciones humanas más maduras hay una partecita que genera un poco de distancia, aún en el matrimonio, aún en la amistad, porque hay una parte íntima, personal, que guardamos para nosotros. Hay algunas personas que ni siquiera saben lo que hay en la caja negra adentro, porque ni siquiera quieren mirar o destapar la olla, como decimos, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros una parte oculta, personal, que nos da miedo. Y ese miedo nos distancia. Ese miedo puso distancia entre Adán y Dios. Y ese miedo a ser expuesto o descubierto pone distancia entre tú y el Señor, aún hoy y ahora. Hay algo que nos separa de Dios. Y es ese miedo a ser descubierto. La segunda cosa dice, y de pronto sintieron vergüenza. La vergüenza no existía en sus vidas hasta ese momento. Y hay partes nuestras que no queremos que se conozcan porque nos dan mucha vergüenza, ¿no es cierto? ¿A alguno le gustaría compartir algo que le da vergüenza? Le invito, acá está el micrófono abierto, ¿eh? ¿Algún valiente entre nosotros que le gustaría compartir lo que le da vergüenza? Difícil, ¿no? Y la vergüenza es ese sentimiento tan profundo de miedo y como de rechazo. El temor a que los demás no me acepten y me rechacen. Y eso nos hace entonces guardar una parte de nuestro ser para nosotros mismos. Y a veces ni siquiera nos podemos mirar a nosotros mismos por la vergüenza que sentimos de las cosas que hemos pensado o las cosas que hemos hecho. Pero la vergüenza nos separa de Dios y nos separa de... ¿Y qué pasaría si alguien descubre lo que yo hice o me pasó? Y para tapar la vergüenza, porque dice que estaban desnudos, y desnudos no solamente físicamente, sino desnudos de alma, de mente, de corazón. Y nosotros, por más que nos saquemos la ropa, hay una parte de nosotros que guardamos oculta y nos da vergüenza. Aún pagando y yendo a un psicólogo nos da vergüenza. Y a veces tiene que usar el psicólogo o el psiquiatra algunas técnicas para tratar de ayudarnos a ver cosas que rechazamos o negamos que están en nuestro ser. ¿Qué estás guardando tú de Dios? ¿Qué te da vergüenza de tu vida? ¿Qué pesa sobre tu corazón y te está separando de Dios, impidiendo a que tú vayas a Él? Y el miedo es una de las cosas entonces que también nos separa. A ver si sigue esto. Entonces dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y es lo que hacemos todos nosotros. Ya no para taparnos físicamente, aunque a veces usamos de la ropa para disimular nuestra edad, ¿no es cierto? Y la panza y las arrugas. Pero usamos de nuestra imagen, la que construimos socialmente y personalmente para, proyectarnos de una manera agradable, linda, ¿eh? Y hoy en día, inclusive, toda la tecnología y los medios nos ayudan para hacer eso, ¿no es cierto? Por Facebook me muestro de una manera que quizás no me muestre o no sea la real mía. A veces se ven cosas peores. Delata mucho Facebook de lo que realmente hay en el corazón de muchos, ¿verdad? Pero es un tema aparte, ¿no? Pero nos tapamos y nuestra tendencia es taparnos. ¿Cómo estás? Bien, estoy bárbaro. Y yo sé que está reventado. O yo digo lo mismo, ¿cómo? Y estoy bien, para que no me pregunten más.
Y queremos así ponemos distancia para taparnos. Y si Dios te pregunta hoy día, hoy, ¿cómo estás? ¿Qué le vas a decir? ¿Estoy bien? Estarías engañando a Dios porque Él sabe muy bien que no estás bien. Y a veces queremos tapar nuestra vida y convencer a otro y convencer a Dios con cómo nos comportamos, cómo somos. Nuestra religiosidad a veces es simplemente un ropaje exterior para ocultar, ¿no?, una desobediencia interior o una falencia y debilidad interior. Así que está este miedo y dice, se escondieron del Señor. El segundo miedo, a la desaprobación, que nos hace defensivos. Y esto lo tenemos bien clarito todos, ¿no es cierto? El miedo a ser rechazado, el miedo a ser desaprobado, el miedo a que no nos quieran, a que no nos amen, es un miedo, es un temor muy fuerte. La necesidad de ser amado, querido, aprobado, es una necesidad humana importante. Sin embargo, aparece en nosotros este miedo. Y cuando nosotros somos responsables de nuestros actos y no nos gusta lo que hemos hecho, tendemos a valernos de instrumentos o técnicas para disculparnos a nosotros y echarle la responsabilidad a otro. Eso lo hacemos todos. ¿Alguien no lo hace? ¿Algún mentiroso aquí en la congregación? ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, le preguntó, porque Dios es un Dios a veces que pregunta, ¿no? Hace preguntas incisivas para hacernos ver, porque Él sabe lo que hay en el corazón, pero a veces tiene que preguntarnos para hacernos ver a nosotros mismos lo que hay adentro. Entonces le preguntó el Señor Dios, ¿has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, ¿qué contestó? La mujer, no solamente la mujer me dio de comer, sino la mujer que tú me diste. Hay una doble culpa ahí, ¿no es cierto? Primero la mujer y en segundo lugar, el que tiene la culpa sos vos, Dios. ¿Para qué me diste esta mujer? ¿Cuántos, no es cierto, en el matrimonio dicen eso, no? Pero ven esta tendencia, ¿no? Que está bien identificada en todas las técnicas psicológicas que los humanos empleamos para sacarnos la culpa y culpar al país, la situación, a Tabaré Vázquez, a la oposición, en la Argentina a Macri, a Scioli, a quien sea, ¿no es cierto? Porque no asumo yo la responsabilidad sobre mi propia vida y culpo y responsabilizo a los demás, incluyendo a veces a Dios. Y quizás hay algunos que están trancados en la vida espiritual porque siguen culpando o responsabilizando a Dios por cosas que han pasado en la vida. Y no tiene la culpa Dios, porque ¿quién comió del fruto? Adán y Eva. Comieron. Nadie los obligó. Solitos entraron y comieron. Y así tantas decisiones en la vida que las hemos tomado mal, ¿no? Pero de alguna manera seguimos, y bueno, disculpándonos y hay que asumir nuestra propia responsabilidad. La mujer hizo lo mismo, le pasó la culpa a la serpiente, ¿no es cierto? No le dijo la serpiente que tú me diste, pero por lo menos le echó la culpa a la serpiente. Al diablo le echó la culpa, así que Dios sigue trasladando la búsqueda del responsable, digamos, del hecho en cadena. Así que bueno, esa es una tendencia que tenemos nosotros. Y el miedo nos separa porque tenemos miedo o nos avergonzamos de asumir responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y un camino de sanación es enfrentar los miedos, enfrentar lo propio y hacernos cargo de lo nuestro. Si no, no hay sanidad alguna que pueda yo hacer en mi alma. Y menos con Dios, menos con Dios. Con Dios tengo que ser absolutamente transparente de lo que pasa en mi corazón. Y el tercer miedo, interesante el miedo de perder el control me hace exigente. Cuando Adán y Eva, ¿verdad? Cambió la vida de ellos completamente. Entró en ellos ese temor a Dios, entró esa vergüenza, entró también esa culpabilización, ¿no es cierto? El querer culpar o responsabilizar a otro, hace que uno
pierda también control de su propia vida. Es más, hay gente por querer sacarse el fardo de encima, comienza a culpar y responsabilizar a otro y comienza como una serie de mentiras que al final no sabe uno cuál es la verdad o no, ¿verdad? Ni él sabe cuál es su verdad o no. Y uno pierde el control de su vida y se vuelve exigente sobre los demás para querer controlar. Hay una interpretación interesante de este texto que es resultado del pecado, ¿no es cierto? Es un texto que habla acerca de la relación o la dinámica de la relación entre el hombre y la mujer. Y esta traducción lo pone en estos términos. Desearás controlar, dice los textos más comunes dicen, tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Y él te dominará. Y de ahí surge esta realidad, no solo de miedo en la vida, sino del deseo de controlar. Y hay una realidad en la dinámica entre hombre y mujer, entre géneros, casi uno diría, del deseo de la mujer de dominar a el marido. Y el marido de dominar o gobernar, quizás por la fuerza, a la mujer, sujetarla. Este es un tema aparte y es un gran tema. ¿Pero estamos de acuerdo? ¿Describe nuestra realidad? ¿O no? ¿O no? Y sobre esto uno podría hablar mucho. Es más, les invito a luego pensar, y quizás en otra ocasión lo hacemos, toda la enseñanza en la Biblia acerca del matrimonio, a la base tiene en cuenta esta dinámica. Porque Dios le dice al hombre, amarás a tu mujer, no le dice dominarás a tu mujer. Y a la mujer le dice, respetarás a tu marido, para que la cosa funcione, para contrarrestar esto que es por naturaleza algo que está como implantado, como resultado de la desobediencia de Adán y de Eva. Se introduce como una cadena de causa y efecto en nuestra vida humana que nos tira para abajo y nos destruye. Pero bueno, es un tema grande y aparte. Pero está el deseo también producto del miedo. Cuando uno tiene miedo quiere controlar, ¿no es cierto? Cuando uno confía, no necesita controlar. Cuando uno desconfía o tiene miedo, tiende a controlar. Es horrible tener un jefe controlador, ¿no es cierto? Por eso mi colega aquí me felicita porque no digo que sea un digamos, cualquier cosa en la oficina, ¿no? Pero doy mucha libertad porque confío en mi gente. Y así funciona. Es horrible cuando uno tiene un jefe que le dice, no, tenés que decir esto, decir lo otro, hiciste esto, hiciste lo otro. Desconfía, que está en la puerta a ver si llegué a las 9:01. ¿Conocen ese tipo de...? Y el otro piensa que es un gran jefe, controlando a los empleados todas las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque tiene miedo que el empleado o el colega le pase por alto, que rompa las reglas o que no haga lo que tiene que hacer. Y la vida del ser humano bajo el control es una vida espantosa, es una vida horrible. Bueno, vamos a seguir, pues otro tema ese. El antídoto, porque en la Biblia reconoce entonces que tenemos temores. Temor a ser expuesto, a que se descubra lo que hay en nuestra vida, en nuestro interior. El temor a la vergüenza, a que seamos avergonzados públicamente. El temor a ser rechazados, no aprobados, no amados, no queridos. Y el temor a no poder entonces controlar y manejar mi vida. Hay un antídoto. ¿Cuál es el antídoto del miedo? ¿Verdad? El antídoto del miedo es el amor. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Pero si hay algo queremos salir del miedo, tenemos que empezar a conocer de esto que habla la Biblia mucho, del amor. Entonces, dice así la Biblia, miren esta definición, que se encuentra en esta carta de Juan 4:18. Es muy importante para grabar esto en nuestra mente. Dice, en el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no puedo amar y sentirme amado y al mismo tiempo tenerle miedo a quien me está amando. Y donde hay amor, comienza a salir el temor. Así que este es un pasaje muy importante para nuestra vida, para comenzar a pensar. Entonces, ¿cómo yo puedo cultivar y desarrollar esta conciencia de amor en mi alma, del amor de Dios para conmigo, que me pueda transformar en mi corazón, transformar mi alma y así entonces yo liberarme de los temores en mi vida? La hermana compartió, ¿no es cierto?, la huella profunda que deja el rechazo, el abandono y la sensación de que no hay alguien en la vida que a uno lo quiera, que a uno lo ame, que a uno lo acepte. Y el temor a exponerse, porque uno no sabe cómo va a ser la reacción del otro. Así que bueno, ¿qué cosas? Dice, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Y hay personas, es interesante esto, ¿no? Hay personas que viven en el temor, le tienen miedo a Dios porque tienen miedo del castigo. Hay gente que tiene miedo para hacer cosas en la vida porque tienen miedo de las consecuencias que pueden sobrevenir sobre su vida. No tienen confianza, no tienen amor, no tienen esa confianza para emprender y tienen miedo de las consecuencias que vuelvan sobre uno en la vida. Y hay personas lamentablemente que le tienen miedo a Dios. Aunque la Biblia diga que Dios nos ama, igual le tienen miedo a Dios. Y tienen miedo que Dios les castigue por sus errores, sus pecados. Y el Evangelio o la buena nueva de Jesucristo es que Dios nos ama y perdona. Entonces, cuando vamos a Dios no tenemos por qué tenerle miedo. Puedes abrir tu alma y corazón y Dios no te va a castigar o rechazar, porque Él quiere escuchar tu corazón y tu confesión. Pero seguimos. ¿Qué puedo hacer entonces para vivir en el amor de Dios? Primero, todos los días entrego mi corazón a Dios. Dice este texto en Job, que es muy interesante, porque contiene promesas, tiene premisas o condiciones y promesas. Es un texto muy interesante. Lo voy a leer y miren, hoy estaba hablando con alguien, ¿no? Y le decía, el libro de Job es interesante porque es el diálogo de alguien que está sufriendo mucho y tres amigos tratando de aconsejarle para salir del pozo del dolor, ¿no? Y que estaba viviendo, ¿no? Tratando de encontrar explicación a lo que estaba viviendo. Pero en uno de estos textos le dice un amigo, aunque Job siguió igual por otro camino pensando, pero igual me parece interesante. Dice así, si le entregas tu corazón a Dios, ¿no?, y hacia Él extiendes las manos, y si te apartaras del pecado que has cometido en tu morada y no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol al mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza y estarás protegido y dormirás confiado. Es muy bonita esta palabra y dos o tres cositas. Hay aquí tres condiciones que son válidas para nosotros en nuestra vida espiritual. Dice, si entregas tu corazón a Él. Quiere decir que yo en un momento en la vida tengo que entregarle mi corazón a Dios, entregarle mi corazón a Jesucristo. Y esa decisión y ese momento lo hemos pasado todos. Cuando nosotros le decimos, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Toma mi vida, toma control de mi vida. Así que primer paso, tengo que entregarle mi corazón al Señor. Segundo, le extiendes tus manos. Y el símbolo, digamos, esta simbología de lo físico es simplemente levantar las manos hacia Dios en una actitud como de entrega, pero en oración. Yo le hablo a Dios, le confieso a Dios, le entrego a Dios.
Simbólicamente levantando mis manos. Si usted aquí o en su casa quiere levantar las manos y orar a Dios, no hay ningún problema. Es saludable. Y si no las levanta, igual también es saludable. No está obligado. Cualquiera puede orar a Dios y entregarle, confesarle, decirle lo que hay en su alma y Dios lo va a recibir. Y te apartas del pecado, porque yo no puedo jugar con Dios. Si yo quiero entregarle mi corazón, yo oro a Él, pero también tengo que tener un corazón dispuesto a cambiar, a dejar lo que no me sirve, a lo que está mal, para comenzar una vida diferente. Entonces, si hacemos estas cosas, Dios promete también esto. Podrás llevar la frente en alto, vivir con dignidad, sin vergüenza. No digo que sean un sinvergüenza, sino vivir sin vergüenza. Qué lindo poder vivir con la frente en alto. Hay gente que tiene miedo de ir a un lugar porque ya conocen las macanas que ha hecho en un lugar, ¿no es cierto? Hay gente que se fue quizá de una empresa y jamás volvería ahí a saludar a los amigos porque saben que se portó mal, entonces ahí no vuelve. Y hay lugares como prohibidos donde uno no pasa o no se mete porque sabe que ahí se portó mal. No puede vivir con la frente en alto. Y Dios nos invita a una vida digna donde yo puedo, no importa lo que pasó en mi vida, si el Señor me perdonó, pero yo puedo vivir con la frente en alto. Y mantenerte firme, o sea, con confianza. Mantenerme firme, no sentirme doblegado, caído, vencido, sino firme, pararme firme en la vida. Libre de temor. Puedo vivir con el temor dominado por la gracia de Dios. El temor que no me domina a mí, sino yo también puedo controlar el temor en mi vida. Ciertamente olvidarás tus pesares. Cuando uno tiene confianza en Dios y vive con Dios, aún las cosas malas que duelen, pasan. Los recordarás como agua que pasó como bajo el puente y vienen cosas nuevas. Tu vida será más radiante, más alegre, más plena que el sol al mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo y dormirás tranquilo también. Qué lindo, ¿no? Vivirás tranquilo. Hay gente que se va a dormir pensando en un problema, las cuentas, las obligaciones, situaciones de vida y no duerme con tranquilidad. Vivirás y dormirás tranquilo y confiado. Y hay esperanza también. Voy rapidito. Todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama para comenzar a vivir en el amor de Dios. Todos los días recuerdo la manera que Dios me ama. Y es importante comenzar a pensar y recordarnos diariamente quiénes somos en Cristo, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. Pero dice, soy aceptado completamente, ¿verdad? Dios me ama tal cual soy. Soy aceptado completamente. Dice, gracias a Jesucristo, en la carta de Tito, Dios nos aceptó. ¿Dios te aceptó? ¿Te sientes aceptado o aceptada por Dios? ¿O todavía no estás tratando de ganar la aceptación de Dios? Nunca lo vas a lograr. Porque en vez de intentar lograrlo, la Biblia nos enseña a recibirlo por fe. Soy también amado incondicionalmente. Dios nos amó primero. Jesús vino al mundo antes que yo le reconociera a Él. Dios entregó a su Hijo por amor antes que yo se lo pidiera. Dios nos ama incondicionalmente. A veces nos tiene que enderezar un poco, pero nos ama incondicionalmente. No a condición que yo venga a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa. Dios nos ama. ¿Y tú sabes que Dios te ama incondicionalmente? Mi fiel amor por ti, dice Isaías 54:10, permanecerá, dice el Señor.
Soy perdonado totalmente. El otro día estábamos pensando, ¿no es cierto?, en los pecados, las cosas por las cuales nos sentimos mal, que pesan en nuestra vida. Y Dios nos perdona para que eso que sabemos que ha sido malo, que ha hecho mal, que ha dañado no solamente a nuestra vida, ha dañado a otros o ha dañado nuestra relación con Dios, Dios lo perdona. Y cuando Dios perdona, perdona y queda atrás en el pasado para que sigamos viviendo mirando hacia adelante. Y no podemos seguir viviendo colgados de cosas del pasado. Y si lo estamos viviendo, es tiempo de enfrentarlo, confrontarlo y hacer algo. Buscar de Dios su perdón, buscar de Dios su liberación, buscar de Dios esa nueva vida que Él promete darnos. Pero en vez de quedarnos con el pasado, hermano, hermana, haga algo para resolver la situación, para vivir entonces como Dios quiere que vivamos. Soy perdonado. Dice Pablo en Romanos, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. El diablo te va a decir que sos mala persona y que estás condenado. ¿Tú qué dices? Es verdad, sí, soy mala persona. Porque el diablo va a venir y te va a tentar y te va a meter en la cabeza y decir, sos un desastre, no ves tu vida, a los demás puedes engañar, pero a mí no, yo sé, viste, todas tus cosas. Y así te sigue engañando y metiendo en la cabeza que sos mala persona. ¿Tú qué dices? Puedes decir, no, no es verdad. O sea, será verdad algunas cosas, pero Dios me ha perdonado. Por lo tanto, no tengo yo por qué vivir ninguna condenación, porque Cristo murió en mi lugar. Él tomó mi culpa y soy perdonado, soy liberado, tengo vida nueva para vivir en Cristo. Así que lo que tú dices, afuera, afuera, afuera. Así que bueno, soy perdonado totalmente y soy considerado por Dios extremadamente valioso. Somos personas valiosas. ¿Cómo se determina el valor de una cosa? ¿No? Tasándola, ¿no? Acá ¿no? Conoce del mercado inmobiliario, ¿no? Yo tengo una casa que es fabulosa y vale $1.000.000, ¿saben ustedes? Y me mira y dice, me parece que no. Si viene alguien y me lo paga, bárbaro. Pero no creo que alguien me lo pague. Ojo, si me dan $100.000 tampoco lo vale. ¿Eh? Hay un valor, ¿no?, que uno dice, bueno, esto vale tanto. ¿Tu vida qué vale? ¿Y quién determina lo que vales tú? Yo soy gerente en una empresa. Me puedo creer que yo soy extremadamente valioso e importante, pero sé muy bien que el día de mañana viene alguien y dice, señor Robertson, muchas gracias, pero usted a partir de mañana no trabaja más acá. Y se terminó, ¿o no? Y lo que yo era y me sentía, ¿no?, bien, valioso, potente, poderoso, el día de mañana soy nadie. Soy alguien, pero no soy más un gerente, etcétera, etcétera. Tú vales para Dios. ¿Qué es lo que vales para Dios? ¿Quién determina tu precio? ¿Quién puso el precio sobre tu vida? Dios mismo puso el precio. ¿Cuál es el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti? La vida de su propio Hijo. La vida de su propio Hijo. Entonces basta de pensar, no sirvo para nada, no valgo nada en esta vida, ¿quién me quiere, quién me ama? No, tú vales porque Dios estuvo dispuesto a entregar su propio Hijo por ti y por mí para que tuviéramos perdón y vida nueva. ¿Somos o no somos valiosos? Porque cambia mucho la vida si yo me pienso que no valgo a cuando yo pienso que valgo algo. ¿No es cierto? Es como que levanto la cabeza un poco, digo, no me pisoteen así nomás, soy hijo del Rey, soy hijo de Dios. No vivas mendigando en la vida valor, porque Dios puso valor sobre tu vida.
y tienes valor para Él, tienes valor para Él. Entonces Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo y pagó un precio muy alto por ti. No desprecies el precio que Dios puso sobre tu cabeza, así lo digo. Todos los días ofrezco también ese mismo amor a los demás, porque así como recibo de Dios gratuitamente, yo doy a los demás por la gracia de Dios. Y si quiero que fluya el amor de Dios en mi vida, también tengo que soltar ese amor que recibo de parte de Él. Un mandamiento nuevo, dijo Jesús, les doy. Así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. Acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Quién soy yo para decir a fulano por la cara y por la vestimenta, entra acá? El otro con el arito y el tatuaje acá no entra. ¿Quién soy yo para discriminar y dejar afuera a alguien en la comunión o en la vida o en una congregación? No somos nadie. Tenemos que aprender a amar aún en las diferencias, porque las personas también tienen valor según el Señor. Dice Corintios, y cambiando un poco la forma de decirlo, ¿no? El amor, dice, nunca deja de ser paciente, ¿verdad? Si yo tengo amor y lo practico, nunca deja de ser paciente, ¿no? Esto va para todos nosotros, algunos más, otros menos, pero para todos, ¿no? Paciente, el amor es paciente. Nunca deja de creer o confiar. De fulano no confío ni espero más nada nunca, le hice la cruz y se acabó. ¿Es amor o no es amor? Porque la gente viene y me dice, bueno, la Biblia será muy linda, pero la verdad es que fulano, chao, le hice la cruz, no sirve más para nada. Hay gente que piensa así y pensamos así a veces. ¿Y por qué sepultamos a una persona indebidamente y no ejercitamos amor? El amor nunca deja de tener esperanza, aun cuando no hay esperanza. Y el amor nunca se da por vencido. El amor de Dios no se deja vencer, sino que triunfa el amor. El amor extiende la gracia. Nunca deja de ser paciente. El amor expresa la fe. Nunca deja de creer. El amor espera lo mejor. Nunca deja de tener esperanza. Y el amor lo soporta aún lo peor. Anoche con Celia estuvimos en una actividad para matrimonios y en la mesa estábamos hablando con un pastor, 4 hijos. El mayor le dio a eso de los 30 años leucemia y batalló menos de un año, me parece, de octubre a mayo. Y finalmente pasó el joven a la presencia de Dios, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo puede Dios, por qué a un pastor le deja vivir eso? Pero no le cambió la fe, no le cambió el amor. Y si bien al contar su historia en la mesa le salían también las lágrimas, porque es natural, se mantiene una fe y una esperanza íntegra en su corazón. Este es el privilegio que tenemos cuando confiamos, amamos a Dios y vivimos en el amor de Dios. Así que yo les invito, creo que acá termina, ¿no? Ahí está, terminó. Vamos a orar y voy a cerrar con una oración. Y yo les pido que me acompañen en esta oración que voy a decir. Y si tú te sientes identificado, en tu propia mente la puedas también asentir a lo que estamos orando en tu mente, en tu corazón delante de Dios. Querido Dios, admito que he hecho un desastre de mis relaciones. Son complicadas, están rotas y no son las mejores. A menudo me he decidido por lo menos de lo mejor y necesito una transformación. Me gustaría que comenzaras, Señor, a cambiarme.
Líbrame de estos 3 temores que aprendí hoy. Puedo ver cómo me hacen distante y me ponen a la defensiva e incluso me hacen ser exigente. Así que voy hoy y cada día de ahora en adelante quiero entregarte mi corazón. Y voy a hacerlo ahora. Te entrego mi corazón. Y si estás pensando esto, di en tu mente, te entrego, Dios, te entrego mi corazón. Quiero aprender a vivir mi vida en tu amor, lleno de tu amor. Por favor, reemplaza, Señor, mi vergüenza con tu amor. Cuando tenga miedo que otros me vean mi verdadero yo, recuérdame como tú me ves. Di esto, gracias por aceptarme completamente, Señor. Gracias porque me amas incondicionalmente. Gracias porque me perdonas completamente. Gracias porque pagaste un precio tan alto por salvarme. Querido Dios, ayúdame a aceptar a los demás tal como tú me has aceptado a mí. Ayúdame a amar a los demás incondicionalmente, tal como tú me has amado. Y ayúdame a perdonar a los demás totalmente y tal como tú me has perdonado. Ayúdame a valorar a los otros tanto como tú me valoras. Di conmigo, querido Dios, quiero ser conocido como una persona amorosa. Quiero ser una gran amante. Quiero que me ayudes a extender la gracia a la gente a mi alrededor. Y ayúdame a expresar la fe en la gente que me rodea. Y ayúdame a esperar lo mejor de la gente que me rodea también. Ayúdame a soportar lo peor aun cuando ocurra. Yo quiero vivir mi vida en el amor y humildemente pido esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga y nos ayude.